Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar la reunión de discipulado de esta noche, dirigiéndonos al Señor y pidiéndole que Él nos hable, nos dirija, nos guíe en esta noche. ¿Querés orar, José? Dale, 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 dale. Padre, primeramente te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres fiel, que tú eres verdadero. Señor, tu mano, Señor, no se ha apartado de nosotros. Tú Amén. sigues sustentándonos, tú sigues proveyendo, Señor. Tú no dejas que nada nos falte, Señor. Aun cuando afuera en el mundo se habla de crisis, vemos tu mano poderosa moviéndose tremendamente entre tus hijos. Por eso queremos empezar reconociéndote como el Dios verdadero, como el único Dios a quien servimos, a quien damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Ahora, Señor, empezamos a preparar la tierra para poder recibir esta palabra, esta semilla que viene con un propósito para dar fruto al 100 por 1. Señor, en esta hora limpiamos los aires de los hogares, de las casas que están escuchando este mensaje. Señor, que no haya interrupciones, que no haya Amén. distracción. Oramos por la conexión, por el audio, por el video. Señor, que nada que se levante desde las tinieblas pueda prevalecer, Padre Santo. Que el diseño por el cual tú pusiste esta reunión sea cumplido, Señor. Dé fruto como tú lo estableciste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Abrimos nuestro espíritu, Señor, para poder escuchar tu voz claramente, Señor. Acallamos nuestra alma, acallamos nuestra mente, dejamos de lado toda preocupación para poder concentrarnos en escuchar tu voz, en escuchar lo que tu espíritu quiere hablar, Señor. Bendigo la vida de Orlando, que seas tú hablando a través de él, Señor, que sea tu gloria manifestándose a través de esta enseñanza, para que tú seas glorificado. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Amén. Amén y amén. No alcanzo a verlos todos porque estoy transmitiendo con el celular, entonces tengo nada más que 4 ventanitas, pero les doy un saludo grande, grande a todos, hermanos. Pronto ya, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en la congre. El tema que hoy tenemos que desarrollar su título es la impureza sexual. O sea, un tema trillado, si se quiere, en las iglesias, al cual todos nosotros de una forma u otra tenemos conocimiento. No es un tema lindo, no es un tema lindo, no es un tema agradable, pero esto lo podemos tratar de dos maneras. Lo podemos tratar desde el punto de vista del conocimiento, apelando al árbol del conocimiento justamente, pero tenemos un problema. Desde Adán, que el hombre tiene conocimiento acerca del sexo, de la sexualidad, y sin embargo, ese conocimiento que adquirió cuando comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no le sirvió para llevar una vida santificada, una vida de acuerdo al diseño que Dios tenía para el hombre. Por eso, los niños de nuestra generación tienen acceso a conocimientos sobre técnicas, métodos y experiencias sexuales a través de Internet que yo con 65 años no tengo. O sea, el conocimiento no nos libra del pecado. Por esa razón, yo quiero tomarlo desde otro punto de vista. Lo quiero tomar desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del Espíritu. Considero mejor pedir al Señor que nos guíe en este estudio para, más que hablar de la impureza, hablar de la pureza.
No sé si me entienden ustedes. Y para eso me voy a retrotraer hasta el Edén, hasta Génesis. El secreto del concepto que nosotros tenemos nace con la caída de Adán. El concepto de que el sexo es sucio, que es pervertido, siempre se explicó con la cultura medieval, con las doctrinas ascéticas, diciendo que la sexualidad es algo malo, es algo pecaminoso. Sin embargo, lo hizo Dios. Dios nos dio este cuerpo, Dios nos dio este cuerpo con sus defectos y sus virtudes, pero los defectos los conseguimos nosotros, porque Dios nos hizo perfectos. Cuando la creación, el Señor dice, la Biblia dice que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno, y no solamente bueno, que era bueno en gran manera, en forma superlativa. Siempre hemos considerado que el árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque sea intuitivamente, lo hemos considerado como el árbol del pecado. En realidad, este árbol, que bueno, la mitología evangélica lo asigna a un manzano, no pudo haber sido malo, porque el Señor vio que todo lo creado era bueno, y era bueno en gran manera, como recién dijimos, y por lo tanto ese árbol no fue puesto ahí por Dios para tropiezo, fue puesto ahí por Dios para nuestro crecimiento. Lo que sucede es que Adán se salió del propósito, pero en el propósito de Dios estaba darnos conocimiento. Nunca Dios pensó en hacer del hombre un ser ignorante. Por lo tanto, el conocimiento que proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba preparado para que en su momento, cuando fuera oportuno, según el kairos de Dios, el hombre pudiera abrevar de éste. Adán se salió del propósito y al salirse del propósito y comer del árbol del conocimiento, perdió la inocencia, perdió la inocencia. Y Dios tenía preparado un protocolo, tenía preparado una currícula en la cual Adán tenía que crecer. Y pasó, se saltó los grados. Es lo mismo que nosotros pongamos hoy a un niño de 4 años que corresponde ir a jardín de 4 en 6º grado. Se saltó todo el propósito, se saltó toda la currícula que Dios había preparado para Adán y Eva. El padre ya había tenido experiencias, si se puede decir así, ¿no es cierto?, sobre el conocimiento en espíritus y mentes no preparadas con Luzbel. Luzbel no pudo manejar toda la grandeza y toda la gloria que Dios había puesto en él. Y entonces cayó y se fue con él 1/3 de la creación espiritual de Dios. Por lo tanto, entonces aseveramos que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno. Dios lo puso ahí para que nosotros, a su debido momento, cuando fuera correcto para nuestro crecimiento, comiéramos de ese árbol. Ahora, fíjense que la primera consecuencia, cuando comen el árbol del bien y del fruto, la manzana, como nosotros le decimos en nuestra mitología, la primera consecuencia fue tuvieron miedo, se escondieron de Dios. El temor fue la primera consecuencia. ¿Y por qué? Porque el conocimiento nos lleva a ser conscientes
de las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras acciones cuando las hacemos mal. Dios había preparado esto para que todos nosotros, Adán incluido, a partir de ahí, viviéramos en su conocimiento, abrevando del conocimiento que proviene de él. Pero Adán eligió tomar conocimiento por su cuenta, fuera de tiempo y fuera de currícula, por decirlo así de algún modo, del conocimiento, y lo sacó de la libertad del espíritu en la cual él vivía y lo llevó a la esclavitud del conocimiento del bien y del mal, al terreno de Satanás. A partir de allí, la relación de Adán con el Padre y por consiguiente de toda la humanidad se vio forjada por este designio. O sea, siempre Dios nos puso ante la disyuntiva de elegir, porque Dios nos quiere libres. Siempre Dios nos puso ante la disyuntiva de elegir el bien o elegir el mal. Pero a raíz de la esclavitud que adquirió Adán al comer del árbol del conocimiento, quedó bajo la maldición de la ley. A partir de allí el hombre siempre tuvo la tendencia a elegir el mal, a desobedecer. Lo dice claramente Pablo en Romanos capítulo 7, del 14 al 24. Conociendo que la ley de Dios es buena, encuentra una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado. De modo que lo que quiere hacer, no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. Eso lo dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Es así que a partir de allí, teniendo conocimiento de las consecuencias de nuestras acciones, pero sin la capacidad de poder manejar el hombre está condenado a pecar. Lo podemos graficar diciendo que el espíritu del hombre, que está a su vez rodeado por el cuerpo, por el alma, del hombre, y que ejemplificándolo como si fuera una cebolla, la capa más interna es el espíritu del hombre, luego sigue una media que sería el alma del hombre, y luego la externa, que es el cuerpo del hombre, mediante lo cual nosotros tenemos la interrelación con los otros hermanos o con todas las otras personas. Pero lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 7 es que Pablo dice que además observa una ley en su cuerpo que lo lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Esa es la situación en la que se encuentra el hombre caído. Él sabía lo que Dios le había indicado, eligió mal, eligió desobedecer, y una vez que desobedeció, perdió la comunión con el Padre, salió del espíritu de libertad que tenía en el Edén, en el cual él diariamente tenía contacto con Elohim, y se puso bajo la condenación, bajo la esclavitud de la ley y del pecado, que es el campo de Satanás. Ahora bien, ¿cómo redime el Padre esta generación caída que está bajo la esclavitud de la ley? Lo podemos leer, y lo voy a leer porque es interesante, en Romanos capítulo 6. Perdón, 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Un ejemplo fácil que dio Pablo para hacernos entender. Una mujer o un hombre, porque para el caso es lo mismo, que están unidos en matrimonio, cuando el pastor los une, le dice, prometen fidelidad hasta que la muerte los separe. De modo que el casamiento que Adán hizo con la ley solamente puede ser roto cuando muere. Es por eso que Pablo dice luego, así que si en vida, el versículo 4 de 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando Adán y Eva pecan, nos casó, por decirlo en los Pablos, en la letra o en la prosa de Pablo, nos casó con el conocimiento y con la ley. Y a partir de ahí perdimos la capacidad de hacer otra cosa que lo que ese halo que rodea nuestro ser, esa ley del pecado y de la muerte, nos obliga a hacer. Ahora bien, la única forma de liberarnos de un casamiento desventajoso como fue este, es a través de la muerte. Así como un matrimonio se disuelve ante Dios cuando uno de los cónyuges muere, nuestro casamiento con la ley debe terminar cuando nosotros morimos. La muerte es lo único que disuelve este casamiento. Entonces, bien, solo muriendo podemos liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Entonces, cuando nosotros morimos, como lo dice Gálatas, como lo dice Colosenses, que siempre lo repetimos, Colosenses 3, versículo 2, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, y otros muchos pasajes. Cuando nosotros morimos, nos liberamos de la esclavitud de ese matrimonio pecaminoso con la ley. Ahora bien, ¿qué nos recubre entonces? En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De modo que la única forma que yo tengo para salir de ese engañoso matrimonio es a través de la muerte y la resurrección en Jesucristo, porque Jesucristo me libra de esa ley del pecado y de muerte. Ahora bien, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón, vemos cómo esa coraza de ley que habíamos dicho que recubre a toda nuestra entidad es cambiada por la presencia del Espíritu Santo, por la ley de vida y libertad en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:17, lo voy a leer también. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Es el Señor el que nos libera de este matrimonio desgraciado que tuvimos con la ley.
Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cada descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. El secreto está en vivir la vida espiritual. El secreto, pero no solamente para la impureza sexual, para toda nuestra relación en nuestra vida, para todas las cosas que Dios pone en nuestro camino. La forma de elegir es finalmente elegir ponernos bajo la ley, comer del fruto del árbol del bien y del mal, o ponernos resucitados juntamente con Cristo, recubiertos por la ley de la vida en Cristo Jesús. Es así que nosotros, cuando sucede esta transformación, tenemos la capacidad de vivir sin pecar, cosa que antes no teníamos. Pero uno de los engaños más grandes que ha hecho Satanás con éxito a la humanidad es convencernos de que no podemos vivir sin pecar. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando nosotros estamos bajo la ley de vida en Cristo Jesús, como lo dice Pablo en Romanos 8, nosotros adquirimos la libertad de poder vivir como Dios quiere. La Iglesia, a partir del siglo II después de Cristo, y mucho más después de Constantino, creó una estructura piramidal, babilónica y egipcia, que aún llega hasta nuestros días. Lutero renovó la Iglesia en cuanto a la salvación por fe, a la gracia salvífica de Dios, pero todo lo demás quedó igual. Todos los ritos, toda la forma que nosotros tenemos siempre evoca a lo que Constantino puso en la Iglesia. Entonces, cuando nosotros nos movemos en esa plataforma, nuestra conducta se mueve dentro del conocimiento. O sea, me acuerdo cuando era chico, no se puede fumar. ¿Por qué no se puede fumar? La religión no me permite. Tenía un sobrino de Miriam que había hecho 2 clases de karate, creo, y entonces una vez se pelea con unos amigos, de unos chicos ahí del barrio, y le dieron una paliza, y entonces dice, mira, decí que la religión no me permite, porque si no, con el carácter los mataba. ¿Cuántas veces hemos dicho la religión no me permite? ¿Por qué no van a los bailes? La religión no me permite. ¿Por qué en tal cosa la religión no me permite? Eso es estar bajo la ley del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es así que hay cosas que están bien, ¿no es cierto? Está bien concurrir a la iglesia, a la congregación, está bien diezmar, está bien casarse, está bien tener una familia en orden, está bien, está bien, está bien. Y otra lista, está mal, está mal, está mal, está mal adulterar, está mal robar, está mal matar, ¿no es cierto? Entonces tenemos un listado de cosas buenas y un listado de cosas malas. En realidad, ¿no es cierto? Cuando el hombre se puso bajo la ley, Dios tuvo que enseñarle qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros consideramos a veces ahí recibe las tablas. Las tablas es para los judíos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Deuteronomio capítulo 28 nos habla acerca de las bendiciones que tendrán que obedecen y cuáles son las formas de conseguir esas bendiciones y de las maldiciones, ¿no es cierto?,
que Dios dará a aquellos que no le obedecen. De modo tal, ¿no es cierto?, que tenemos claro lo que Dios quiere, pero desconocemos el corazón de Dios. No sabemos cómo Dios piensa. Y sin embargo, nosotros, los cristianos, tenemos la mente de Cristo, por lo cual podemos estar un paso más allá. Israel, a través de la ley, no pudo lograr la redención. Si bien estaba destinado a un futuro glorioso, por haber elegido la ley, ¿cierto?, se encadenó a un futuro triste. Ahora bien, de ninguna manera piensen que la libertad en Cristo es libertad de hacer cualquier cosa. No me malinterpreten. Todas las listas que aparecen en Deuteronomio, todas las listas de lo que es bueno y lo que es malo, son verdad, son reales. El problema está en que nosotros no los podemos cumplir. Y Dios mató al hombre viejo en nosotros por medio de la cruz de Cristo. Entonces, la única forma en que nosotros podemos entender la mente de Cristo, entender el propósito de Dios, entender cómo Dios piensa, es cuando morimos al pecado en la cruz juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. De manera que nosotros, cuando hablamos de impureza, no solamente sexual, hablamos de todo tipo de impureza, de todo tipo de acciones malas, de pecados en nuestras vidas. Debemos tener claro lo que Jesús nos dijo, ¿cierto? Aquel que mira a la mujer de su prójimo ya pecó. No hace falta que adultere. No adulterarás es el mandamiento. Pero Cristo dijo, el que mira a la mujer de su prójimo para desearla, ya adulteró, porque a lo que Dios le interesa es el corazón. ¿Cuáles son tus instintos? ¿Cuáles son tus necesidades? El mundo, por ejemplo, no puede entender que Cristo haya sido célibe, que haya sido soltero. No lo puede entender. Entonces dice, lo que pasa es que Jesús era homosexual. O otros dicen que Jesús tenía una doble vida. Entonces dice que tenía una historia con María Magdalena. E incluso que pudo... Nada más alejado de la realidad, porque lo que Cristo tenía era una conexión directa con el Padre. Había una interrelación, una interconexión tan profunda entre Cristo y el Padre que él dice en Juan 14 que lo que él habla es lo que escuchó hablar al Padre, lo que él hace es lo que vio hacer al Padre. De manera que Cristo fue célibe porque no le interesaba tener familia y relaciones sexuales con una mujer porque el Padre no quería que fuera así. La voluntad de Cristo estaba tan interrelacionada que él vivía en el Espíritu, ¿no? Siendo hombre, vivía en el Espíritu. Al Padre no le interesaba este tipo de cosas en Cristo. Por eso pudo ser célibe, porque a él no le interesaba. O sea, cuando no le interesa al Padre, tampoco a él le interesaba. Y al no interesarle, dejó de ser un problema en su vida. Él vino a cumplir una misión y esa misión fue cumplida. Revelarnos al Padre, y esa misión fue cumplida. No tenía otro interés. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue la codicia. La palabra codicia, que viene del griego, ¿no es cierto?, también se puede traducir en la Biblia como deseo.
Dice la Biblia que deseó el fruto del árbol. ¿eh? La codicia fue el problema del pecado de Adán. En 1 Corintios, y vamos a leerlo porque es muy interesante, en 1 Corintios capítulo 10, lean a partir del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El estar no significa entrar. El pueblo judío salió con mano poderosa de Egipto. Cruzó el mar como por seco. Recibió las tablas de la ley en el Sinaí y llegó a las puertas de Canaán que le habían sido cedidas por Dios. Sin embargo, el estar juntos en todas las bendiciones que Dios derramó sobre su pueblo, levantando la cortina de fuego delante de Faraón, secando el mar para que pudieran transitar, recibiendo agua de la peña y recibiendo comida celestial que era el maná. Sin embargo, dice acá que tuvieron malos deseos. Malos deseos. Estar en un grupo no significa pertenecer. Muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto, dice acá Pablo. Y solamente estaban enfocados Moisés, Josué, Caleb, pero todos los demás no. De modo que tenemos que entender cómo piensa Dios. No es simplemente no hacer algo, es simplemente no desearlo hacer. En los eventos donde se trata sexualidad, la pregunta típica, y estoy hablando de gente creyente, porque los grupos de sexualidad que se dan a veces en las iglesias, está dado para los hermanos de la iglesia, ¿verdad? La pregunta típica de los cristianos es cómo se debe ejercer la sexualidad, cómo se debe realizar la sexualidad. ¿Es lícito tal cosa o tal otra? ¿Puedo o no puedo? ¿La masturbación es pecado o no es pecado? ¿Puedo, en el matrimonio la sodomía está permitida, por ejemplo? Impurezas sexuales de todo tipo. Si queremos contestar desde el conocimiento, entonces nosotros tenemos que hacer la lista de lo que se puede y de lo que no se puede. Pero no conocemos a Dios. Realmente no conocemos la mente de Dios. Si necesitamos una lista que nos diga qué es lo que podemos hacer, tanto en la sexualidad como en todas las cosas, no solamente en la sexualidad, sino mi interrelación con los demás hermanos, mi interrelación con el comercio,
qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer. Si yo necesito una lista como en Deuteronomio 28, es porque no tengo comunión con el Padre y no conozco la mente de Cristo. Y volvemos entonces a darnos cuenta que muchos cristianos, sin saber, están viviendo bajo la ley. Para huir de la impureza, debemos morir. Una y otra vez lo debemos repetir, porque la única forma de huir de las impurezas de todo tipo, no solamente sexuales, a que Satanás nos expone a través de la ley que puso en nuestros cuerpos de pecado y de muerte, es morir. Porque estábamos casados con esa ley. Y la única forma de liberarnos de ese casamiento desventajoso es muriendo. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo. Y murió en una cruz. Y recibió sobre él todos nuestros pecados. Y nos dio, a través del Espíritu Santo, la capacidad, el poder de una ley de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es entonces que a través de la capacidad de la ley de vida que tenemos en Cristo Jesús, nosotros podemos vencer. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8, dice, gracias, porque antes había terminado el capítulo, lo voy a leer porque es importante que lo leamos. En el capítulo 7, a partir del 7 hasta el 24, habla de la incapacidad de vencer al pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, la ley. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Qué tremendo lo que Pablo dice. Lo tremendo y doloroso es que mucha gente, en lugar de vivir siendo cristiana, en lugar de vivir en el capítulo 8 de Romanos, vive en el capítulo 7. Pastor, no quise hacer esto. Yo sé que no tengo que adulterar. Pero vio, caí. ¿Cuántos han caído de esta manera? Porque vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero está a tu alcance, querido hermano, morir. Está a tu alcance la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y no solamente en la impureza sexual se aplica esto, se aplica para nuestra vida. Dice Pablo más adelante, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El problema es, ¿hemos muerto, hermanos? ¿Hemos muerto lo suficiente? ¿O nuestro viejo hombre a veces tiene ganas de resucitar? En Colosenses capítulo 3 lo hemos leído y dicho muchas veces. Sería bueno que lo aprendiéramos todos de memoria. Buscad primeramente las cosas de lo alto. Lo voy a leer. Sí, pues, esta es una condición absoluta y sine qua non. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si usted, mi hermano, y lo que a mí me atañe, no hemos resucitado con Cristo, es imposible buscar las cosas de arriba. Es por eso que volamos tan bajo. Tenemos problemas de todo tipo, salimos a la calle, la tentación está a cada rato. ¿Por qué? Porque aún no hemos muerto al pecado. Cuando nosotros morimos, no tenemos más deseos. Y cuando resucitamos con Cristo, como dice en Colosenses 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Hermano querido, los deseos de la carne, la impureza sexual, la avaricia, la idolatría y todas las barbaridades y degradaciones que el hombre se ha conseguido son posibles porque estamos bajo el territorio de la ley, porque estamos bajo el territorio de Satanás, porque estamos bajo el territorio de la esclavitud. Pero los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos una ley superior. Habiendo muerto el pacto que teníamos con el pecado, somos libres para casarnos con Jesucristo. Somos libres para tener una nueva relación con Dios, conociendo los pensamientos de Dios, teniendo conciencia de lo que Dios quiere para mi vida y para la vida de mis hermanos. El problema, como leí recién en Corintios, del pueblo judío fue que codiciaron lo malo. Miren, lo que no logró Faraón, lo logró la codicia del pueblo, porque codiciaron las cosas malas. Y es así que todos aquellos que salieron y pecaron y hicieron todos aquellos que desearon cosas malas en el desierto, quedaron en el desierto. Perdieron totalmente el rumbo. Ahora bien,
¿Qué desea nuestro corazón? ¿Qué codicia nuestro corazón? Recuerde que la traducción puede ser codicia o deseo. ¿Qué deseo imperioso y pasional hay en nuestro corazón? ¿Hacia dónde van nuestros ojos? Como recién dije, no se trata de un listado entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Se trata de lo que deseamos. ¿Qué deseo? Cuando veo una mujer que no es mi esposa, ¿qué deseo? ¿De qué manera la miro? Cuando estoy en mis horas libres, ¿qué tipo de película miro? ¿Qué tipo de música escucho? Ya no tiene nada que ver, la religión no me permite. Pablo dijo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sabe lo que no me conviene? Lo que no viene del Espíritu. Todos nosotros sabemos, desde la caída de Adán, lo que se puede y no se puede hacer el sexo, por el conocimiento que nos dio el árbol. Pero tú tienes conciencia de lo que Dios quiere con tu sexualidad. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que deseas en esta área? Me refiero a esta área porque es justo el tema que tratamos en esta lección. Todos nosotros sabemos que el sexo fue una creación de Dios, por lo tanto no es pecaminoso. Lo que sucede es que si lo sacamos del propósito que Dios tuvo, entonces sí se convierte en algo pecaminoso. Las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio, todos nosotros lo sabemos. Y dentro de la relación sexual, en el matrimonio, debe ser pura, santa, normal. El problema está cuando deseamos otra cosa. Cuando llevados por distintos tipos de doctrinas, incluso, somos llevados a otra cosa. La doctrina de Jezabel en Apocalipsis era una iglesia en la cual mantenían la siguiente teoría. Como la gracia sobreabundó, debe sobreabundar el pecado para que la gracia sobreabunde aún más en nosotros, conociendo las profundidades de Satanás. Hermanos, ese tipo de pensamiento significa que no somos de Él. ¿Por qué te congregás? ¿Por qué ofrendás? ¿Por qué diezmás? ¿Por qué tenés una familia en orden? ¿Por qué tenés un matrimonio puro y casto y fiel? ¿Porque la religión lo dice o porque amás a Dios? El secreto está en morir. El secreto está en morir y resucitar juntamente con Cristo. Y el secreto está conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo logro conocer lo que Dios quiere de mí? Solamente teniendo intimidad con Él. Y Dios es fiel y justo. Y Él no nos deja desamparados, sino que siempre está listo para hablar a nuestro corazón. Lo que pasa es que estamos muy distraídos en otras cosas. Hermanos, recién estaba leyendo hace un rato que hay un movimiento
que está preconizando que se acepte dentro de la cultura de lesbianas, homosexuales, transexuales y demás, a aquellos que tienen interés en los niños, los pederastas. Según ellos, dicen que es una variante de sexualidad a la cual ellos tienen derecho. Vean hasta qué punto puede llegar la degradación de la mente del hombre. El problema es que ese tipo de pensamientos, así como el aborto, el adulterio, la fornicación, el amor libre, el sexo entre varias personas, se introduce en nuestras casas por la ventana de un elemento que se llama televisor o de un celular a través de internet. Como dije hace un rato, hoy chicos nos pueden dar lecciones de sexualidad a los adultos. ¿Pero qué querés vos? ¿Y qué quiere el Padre de vos? Así como no quiso una familia para Jesús, sino que por el contrario quiso que fuera célibe y demostrara con su vida que era posible mantenerse puro y casto en toda la vida, así también Él quiere que nosotros seamos como Él fue, no que seamos célibes. Él ama el matrimonio, lo instituyó. Él instituyó el matrimonio y dentro del matrimonio colocó el sexo. Y el sexo es para que nos haga llevar una vida placentera a sus hijos. Escudriña tu corazón, hermano. ¿Cuáles son los deseos que hay en él? ¿Qué es lo que deseas hacer con tu esposa o con tu esposo? ¿Qué es lo que miras? ¿A quién escuchas? Hay cosas que parecen muy sonzas, por decirlo de alguna manera. Las hermanas son muy proclives, y algunos hermanos, a mirar telenovelas. Ahora, ¿cuál es el argumento clásico y exitoso de una telenovela? Bueno, tiene que haber adulterio. Si no hay adulterio y engaño en una telenovela, no tiene rating. Y a través de escuchar empieza a hacerse profano lo santo. Y ese matrimonio que Dios lo instituyó como santo, como cabeza de una familia con hijos, en la cual el Espíritu Santo tiene que estar reinando, comienza a adquirir costumbres de los pueblos vecinos. Eso le pasó a Israel. Lo bueno es que, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios por Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Significa entonces que tengo libertad? Sí, hermano, tenés libertad. ¿Significa entonces que puedo hacer cualquier cosa? No, hermano. Tenés libertad para vivir en plenitud, en comunión, en relación íntima con Dios a través del Espíritu. Si no, no sos de Él. Aquel que utiliza la libertad para llevar una vida corrupta, no es de Él. No es de Él. Entonces, ya no se trata de qué puedo hacer o qué no puedo hacer, qué debo hacer o qué no debo hacer. Se trata de lo que Él quiere que yo haga. Él quiere que sus jóvenes sean puros, castos y limpios, porque Él tiene propósito para esos jóvenes. Él aborrece la traición,
Él aborrece la infidelidad, porque lo vemos a lo largo de la historia de Israel, cómo Israel le fue infiel y rompió su corazón. Entonces, nosotros, a través de lo que el Espíritu nos dice, sabemos lo que podemos o no podemos hacer. Pero más profundo aún es conocer lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis motivaciones? Hermanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué más puedo decir acerca de la impureza sexual o la inmoralidad en que vive nuestro mundo, que no debe acercarse a nosotros? Pero no porque la religión no me lo permite, sino porque amo a mi Padre. Y cuando amo a mi Padre, quiero hacer lo que el Padre quiere de mí. Quiero cumplir sus propósitos. Amén, hermanos. Recuerden que si hemos pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Él es fiel. Y si estamos con malos sentimientos y malos deseos, acudamos a Él. Pidamos perdón. Y reencaucemos nuestra vida, porque lo podemos hacer. Que el Señor nos bendiga.